Habíamos visto cómo podíamos escribir las ecuaciones de Maxwell en términos de el tensor electromagnético, el tensor electromagnético dual y el cuadrivector densidad de corriente. Podíamos, a partir de estas dos ecuaciones, deducir las cuatro ecuaciones de Maxwell. Y ahora vamos a ver cómo podemos encontrar la fuerza de Minkowski en términos de el tensor electromagnético. Va a ser igual a Q eta nu F mu nu. Es decir, va a quedar en términos, acá tenemos el tensor electromagnético, la velocidad propia y la carga, que es la fuerza Minkowski sobre esta carga Q. Recordemos, la fuerza de Minkowski estaba definida como la derivada de el cuadrimomento en términos del tiempo propio, o también se podía escribir en términos de la fuerza ordinaria, por lo menos la parte espacial del cuadrivector fuerza de Minkowski. Luego teníamos también una componente 0, que era dp0 de tau. Terminaba siendo algo que tenía que ver con la potencia que se le daba a la partícula. Entonces vamos a ver que llegamos a lo mismo. Empezamos con mu igual a 1. Esto significa K1 es igual a Q eta nu F1 eta, o lo que es lo mismo, lo escribimos acá abajo, Q menos Z0 F10 más Z1 F11 más Z2 F12 más Z3 F13. Acá vamos a hacer la observación de que acá aparece menos porque subimos el índice, y cuando subíamos el índice y tenía un 0 había que poner un menos. El resto está exactamente igual. Recordemos que esto era la notación de Einstein, había una suma implícita sobre nu. Así que lo que tenemos que hacer ahora es ir a buscar quiénes son los etas y los fs. Eta era la cuadrivelocidad, entonces tenemos que es la derivada de cada componente en función del tiempo propio, o también se podía escribir la parte espacial en términos de gamma por la velocidad propia u. La componente 0 es c por gamma en vez de la velocidad por gamma. Por otro lado, necesitamos la fila 1 del tensor electromagnético. Eso es menos x sobre c, 0, bz menos bi. Teniendo en cuenta todo eso, ahora rellenamos esta parte. Teníamos esto era c sobre la raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado. F10 era menos ex sobre c. Luego F11 era 0, así que todo esto se va. Pasamos a esto. Esto va a ser ui sobre raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado, porque es la componente i de la velocidad propia, por F12, que era bz, más uz raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado, que es la componente z de la cuadrivelocidad o la velocidad propia, y F13 era menos bi. Ahora, al igual que pasaba con las ecuaciones de Maxwell, esto va a representar una componente x de algo. Podemos sacar la raíz factor común, y lo que vamos a tener es componente x de e, y el resto va a ser la componente x de u vectorial b. Es decir, componente x de e es x. Acá este c con este c se va. Luego tenemos también el menos con el menos.
Entonces esto es nada más que x, sacando la raíz afuera. Y acá lo que tenemos es, por un lado, u, i, bz y uz menos bi, esto se fue. Y eso es lo que está representado por u vectorial b. Más específicamente, uno va, hace la cuenta de cuánto es u vectorial b con las componentes de cada uno y uno puede ver que ui bz menos uz bi es lo que tenemos en x versor y es lo que tenemos acá también sacando la raíz afuera. Si uno hace lo mismo para mu igual a 2 y mu igual a 3, uno va a completar las otras dos componentes y z, haciendo que nos quede justamente la fuerza de Minkowski, q raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado e más u vectorial b o podemos escribirlo también así, siendo f la fuerza de Lorentz. Así que en el fondo esto está representando la forma relativista de la fuerza de Lorentz, la notación relativista para la fuerza de Lorentz.